continuar entonces en este sentido. ¿Ok? Antes de continuar hasta este punto, dudas, preguntas, consultas, ¿todo bien? ¿Todos claros? ¿Sí? Ok, perfecto. Continuamos entonces con la presentación. Les decía sobre la confiabilidad. La confiabilidad tiene una característica que puede ser entonces medido tanto de manera nominal como de manera ordinal. ¿A qué creen que me refiero cuando hablo a nivel nominal? ¿Qué refieren? ¿Qué creen? No sé, Lick, se me hace como en base a números. Sí, pero acuérdense que nominal generalmente es con respecto a la presencia o ausencia de algo. ¿Francisco? ¿Qué tanto se puede depender? Tal vez. Ese sería a nivel ordinal, pero vamos a ver ahorita nominal. Nominal, acuérdense que hablábamos que generalmente son dicotómicas, ¿va? Y dicotómicas me refiero a dos posibles opciones de respuesta. Por ejemplo, en el caso de sexo, el sexo es una variable nominal, porque solamente existe hombre o mujer. No nos estamos metiendo en nada de género, ¿verdad? Aquí estamos hablando biológicamente, hombre o mujer. Entonces, eso quiere decir de que o tiene la condición o no la tiene. ¿Ok? En este caso, la confiabilidad, una prueba puede ser confiable o no. Eso quiere decir que tiene confiabilidad o no la tiene. Y a nivel ordinal, o sea, cómo nosotros organizamos esto en términos de las puntuaciones, de los valores numéricos, quiere decir entonces que está asociado entonces con una orden, con una medición. Eso quiere decir, los resultados con respecto a, y por eso les quería poner el ejemplo. ¿Recuerdan la confiabilidad que se hablaba acerca de esto? La confiabilidad es lo relacionado con, y lo que hablamos de la R de Pearson. ¿Recuerdan cuáles eran los valores? Si no recuerdo, licenciada, era más o menos 5 que daba los valores que daba en la tabla. Siempre daba más o menos, me parece. No, creo que usted ahí lo está confundiendo con el tema de la curva. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos, leo el chat, agrupar por características, no. Ustedes recuerdan cuando aplicaban la R de Pearson que les daba un coeficiente. Ese coeficiente se alojaba entre dos valores. ¿Recuerdan? Que era entre más 1 y menos 1. ¿Se acuerdan? Sí. Por ejemplo, Sí, les daba 0.87 o 0.15 o menos 0.67. Y esto indicaba que entre más cercano a 1 era, mayor correlación existía, ya sea de tipo negativo o positivo. Lo único era que en el caso de ser positivo, era una correlación de tipo positiva. Eso quiere decir de que existía, que era proporcionalmente válido. Y cuando teníamos un puntaje negativo, que era inversamente proporcional. Por ponerles un ejemplo.
Hay una alta correlación entre que si usted toma bebidas azucaradas como Coca-Cola, suba de peso. ¿Cierto? O sea, entre más toma bebidas azucaradas, más probabilidad existe de que suba de peso. ¿Ok? Pero también inversamente proporcional es correcto. Como por ejemplo, entre mayor cantidad de ejercicio haga, más, no, porque estaría hablando del mismo, porque más peso va a perder. Eso quiere decir, en el caso de entre mayor cantidad de bebidas azucaradas usted consume, menor calidad de vida va a tener. Eso es una correlación negativa de tipo, ¿verdad? Inversamente proporcional. Eso quiere decir que entre más cercano a uno esté, más fuerte es la correlación. Entre más lejano de uno esté, menos buena era la correlación. ¿Sí se entiende? Sí, licenciado. Ok. Entonces, entendiendo esto, la confiabilidad es una relación similar. Entre más alta es la confiabilidad, menos error de medición vamos a tener. Como les decía, los errores van a ocurrir, pero tratemos de disminuirlos lo más que podamos para que la medición tenga el mayor grado de confiabilidad. Y aquí hay dos aspectos. El primero es el coeficiente de confiabilidad y luego el error estándar de medición. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar viendo, porque más adelante vamos a ver el coeficiente de confiabilidad, vamos a empezar viendo por los errores. En el caso de los errores, hay 4 tipos de errores que nosotros nos podemos encontrar. Bueno, en primer lugar, hay 2 tipos. Están los aleatorios no sistemáticos y los aleatorios sistemáticos. Entonces, en este caso, podemos encontrar los 4 tipos de errores aleatorios. El primero de ellos es la selección de reactivos. ¿Recuerdan el problema de la evaluación de Cattell respecto a la inteligencia? Sí. Ustedes recuerdan entonces que esto es el error que acabamos de mencionar. Eso quiere decir de que se seleccionaron reactivos que realmente no evalúan lo que nosotros pretendíamos medir. Eso es el primer tipo de error, aleatorio o no sistemático. El segundo tipo de error es en el proceso de la aplicación de la prueba. Por ejemplo, que usted no le dé el tiempo completo a la persona para poder llevar a cabo la tarea. O por ejemplo, el que usted se haya equivocado en el hecho de aplicar una prueba de manera inapropiada. Eso es un proceso, un error de aplicación. El tercer tipo es el proceso de calificación de la prueba. Eso quiere decir, una vez que nosotros tomamos los resultados a nivel cuantitativo y los calificamos de manera errónea. ¿Estamos bien hasta acá? Por ejemplo, en lugar de decirles que, por ejemplo, en lugar de decirles que tenían que, en el caso de, por ejemplo, mi nombre es Orlando Varela y la respuesta es verdadera y alguien lo puso verdadero y yo lo puse malo. ¿Sí? Es un error de calificación. Porque el ítem, porque si lo que nosotros queremos medir es el conocimiento, vaya, por ejemplo, el conocimiento de los estudiantes de medición 1 respecto al nombre de su profesor. Entonces, el ítem que le pregunta entonces su nombre, pues es
apropiado. Se aplicó también, asumiendo que se aplicó de manera apropiada. Pero al momento de calificar, yo les apliqué un tipo verdadero o falso y usted me contestó, mi nombre es Orlando Varela, y usted puso verdadero y yo cometí el error como tal. Y finalmente, el error sistemático de medición es cuando un error es considerado, ¿verdad?, si este cambia en la misma dirección. Eso quiere decir, eso tiene que ver con ya el proceso de diseño de la prueba. Tiene que ver con el análisis del estudio. Y esto hace que se genere entonces, dentro del proceso de medición, que el instrumento tiene un defecto, ¿sí?, que tiene una dificultad y se debe de eliminar en la en la mayor medida de lo posible. Esto quiere decir, estos errores son aquellos errores que nosotros podemos encontrar y que son inherentes al proceso de evaluación, como por ejemplo el error del instrumento, un error personal, un error, por ejemplo, de aplicación, un error, por ejemplo, del grado en que se debió de aplicar o el tipo de respuesta. Ahora, estos errores aleatorios tienen efectos que generalmente son inconsistentes y son imposibles de predecir. Eso quiere decir, ¿qué se entiende por esta situación? Es que el hecho de cometerse un error no es tan fácil de poder entonces estimar hasta qué grado de dificultad se puede entonces complicar. O sea, es difícil de poder predecir el comportamiento entonces de los individuos y de los ítems a través del tiempo. ¿Ok? Vamos por partes entonces. Selección de reactivos, una prueba. Leo el chat. Complejo, sí. Por eso les decía, aquí nada más vamos a tener un poquito en términos de conceptos básicos. ¿Ok? Entonces, los 3 tipos de errores de tipo aleatorios, selección de los reactivos, que una prueba esté bien diseñada y construida, debe asegurarse que los reactivos que tiene, pues obviamente intentan medir lo que nosotros queremos medir y tratan de hacerlo de manera equitativa. En el caso de la aplicación de la prueba, como les decía, pueden haber tanto factores intrínsecos como extrínsecos. Errores de tiempo, errores de instrucción. Puede ser, por ejemplo, que la persona no estaba motivada para contestar. Puede ser que en el proceso de evaluación hubo muchos distractores a nivel ambiental. Y todo eso es conocido como un error. La calificación de la prueba, como les decía, que se califica de manera distinta o de manera inapropiada, y el error sistemático de medición, que tiene que ver con el proceso de evaluar de manera incorrecta o errónea de cómo se debería evaluar. Por ejemplo, un reactivo que esté mal planteado o un reactivo que es poco claro o que puede inducir a una respuesta. Cuando induce a una respuesta es como, por ejemplo, ¿verdad que a usted le gusta el café? En lugar de preguntar, ¿le gusta el café? ¿Ven la diferencia en el proceso de redacción? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ok. Hablemos entonces con respecto a la confiabilidad como estabilidad de la medida. En primer lugar, tenemos que entender que la estabilidad de la medida se refiere a que nosotros evaluar, ¿verdad?, un constructo, un rasgo de la persona. Este va a ser confiable si nosotros evaluamos a los mismos sujetos con el mismo instrumento o con uno equivalente.
y las medidas obtenidas en la primera son estables a través del tiempo. Eso quiere decir, por ejemplo, vamos, antes de tocar los puntos de psicología, si yo le mido a usted ahorita a la talla y mide usted 1,70 y entonces al día siguiente yo vuelvo en las mismas condiciones, vuelvo a medirlo a usted, me debería dar un valor similar o igual al resultado previamente obtenido. Porque si no lo hace, probablemente tenga un error de medición, porque eso es, en el caso de la estatura, pues es una medida que difícilmente va a variar a través del tiempo, ¿verdad? Principalmente en adultos. En el caso de niños, pues es mucho más probable de que si un niño mida más al día siguiente que un día. Eso quiere decir de que esta es una medida confiable a través del tiempo. Y estas medidas, entonces, en un primer momento, las medidas obtenidas en la segunda aplicación van a ser muy similares a las obtenidas en la primera. Y esto quiere decir de que la confiabilidad se entiende como que es estable. Eso quiere decir de que lo que nosotros estamos midiendo, a través de ese resultado, el instrumento es entonces estable. ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí, sí, estamos bien. A ver, honestamente, si no, yo les repito, no tengo ningún problema. Es que yo tengo malo el micrófono, entonces no sé si ofende, no sé si me entienden, la verdad. Pero me quedó en una duda. ¿La confiabilidad también podría ser estandarizada? La conducta, perdón, la confiabilidad podría ser estandarizada. Sí, el resultado, porque dice que tiene que dar igual o parecido. Es que acuérdense que estandarización hablábamos de protocolos. ¿Ok? Entonces, se asume que en las dos evaluaciones que estamos teniendo acá, porque si usted puede, voy a rayarles un poquito. ¿Ok? Ok. Tenemos un primer momento en el cual evaluamos, ¿sí? Y en ese primer momento a mí me va a dar un resultado X. En este momento de evaluación ya se entiende que este proceso está estandarizado, ¿sí? Eso quiere decir que ya cuenta con valores, protocolos y demás. Si dejamos entonces que pase el tiempo, esto es tiempo, ya vamos a ver más adelante que hay distintos modelos de evaluar. Si dejamos que pase un tiempo y volvemos a evaluar con la misma prueba estandarizada, ese valor debe de ser en un segundo momento muy parecido, si no igual, al del primer momento. ¿Ok? Y entonces, si pasa esto, nosotros podemos entender que este instrumento es estable, porque lo que nosotros medimos en este primer momento es igual o similar al segundo momento. No O sé si sea, se... licenciado, que la confiabilidad o la estabilidad de ese instrumento es al final el resultado que nos tiene que dar. Ahí es donde tenemos que poner en práctica la confiabilidad. No. ahorita lo vamos a ver, porque ahorita esta medida es con tiempo, pero hay otras que se dividen por mitades. Eso lo vamos a ver más adelante. No solamente es con tiempo. Con tiempo es el más utilizado, como el que van a ver más adelante, el de test-retest. ¿Ok? Pero Okay. lo que yo les quiero decir es que lo que nosotros estamos buscando, la confiabilidad, es un resultado que a nosotros nos va a brindar la oportunidad de entender que este individuo, ¿verdad? Y que lo que el instrumento está tratando de medir realmente nos va a dar puntuaciones estables a través del tiempo o estables utilizando otros instrumentos que también cumplen con los mismos procesos de estandarización. ¿Estamos claros? Sí. Ahora sí.
Licenciado, consulta. Adelante, yo. Usted ponía en el ejemplo en base a altura de persona, ¿verdad? De X edad. Y Sí. ahí usted decía que había una confiabilidad. Pero si esa confiabilidad no fuera en base a altura de personas, otro ejemplo, pues, por decirlo así, para quedar más claro. Sí, vaya, por ejemplo, el tema del coeficiente intelectual, ¿sí? El coeficiente intelectual es una medida que si nosotros utilizamos una prueba estandarizada, una prueba que tiene protocolos bien establecidos, si yo la aplico en un primer momento, me va a dar un resultado X, y si yo aplicara en un segundo momento, me daría entonces también un resultado igual o similar a X. ¿Ok? Pero esto se entiende porque estamos utilizando instrumentos de medida, en este caso cuando el tiempo es lo que diferencia el proceso de evaluación, vamos a utilizar el mismo instrumento. Pero puede ser que nosotros, en lugar de pensar en tiempo, utilicemos otra prueba con los mismos valores estandarizados y los mismos protocolos y los mismos procesos, y nos permite entonces obtener un resultado similar. Y ahí es donde nosotros hablaríamos de confiabilidad como estabilidad de la medida. O sea, en el caso de lo que nosotros estamos queriendo evaluar. ¿Estamos? ¿Sí se entiende o estamos enredados? Yo lo entiendo como verificar una medida ya hecha. Y si esa medida está igual a la anterior, tenemos confiabilidad. No sé si estaré equivocado o estaré perdido. Sí, incluso para adelantarles un poquito, ese es el coeficiente de TR-test, porque vamos a tener 4 tipos de coeficientes para poder ejemplificar un poco mejor. ¿Les parece si empiezo con los ejemplos de coeficientes y luego retomamos si alguien no está claro? Sí, Lick, está bien. Ok. El primero es el coeficiente de test-retest, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ocurre que nosotros vamos a utilizar entonces la prueba, imaginemos WIPSI, ¿sí? Hoy yo le aplico WIPSI al niño que nosotros estamos evaluando. Y dentro de 6 meses vuelvo a aplicar WIPSI al niño. Eso quiere decir que cumplimos a nivel de estandarización. Eso quiere decir, asumiendo que los errores de aplicación fueron mínimos, o sea, que se aplicó de la misma manera, el mismo niño, en las mismas condiciones, con el mismo ambiente, nos debería de dar un resultado muy similar en la primera medición como en la segunda. Pero puede pasar en algunas ocasiones que cuando nosotros aplicamos en un segundo momento la misma prueba a la misma persona, puede ser que nosotros nos encontremos con un error de medición que es conocido como el error de sesgo. Alguien ha metido una clase, alguien ha metido una clase que de repente reprobó con el profesor y de repente al periodo siguiente la volvió a meter con el mismo profesor. Y se dio cuenta de que este catedrático utiliza los mismos exámenes que le aplicó a usted. Si no me quieren decir, está bien, pero pero le estoy... A ¿Ah? mí me Lick, pasó. la verdad, no, yo evito. Me los evito. Y bueno, yo soy así, ¿verdad? Si Sí. me fue mal en una clase y digo yo, no, no vuelvo con este leak o con esta leak y busco otra persona que me Sí, enseñe. sí, exactamente. O sea, hay algunas personas, pero imaginemos que sí. Carla, no sé si tiene que hacer algún comentario. No, a mí me pasó, eso es lo que le quería decir. Que matriculé una clase, me quedé, la volví
a matricular porque no sabía que era la misma licenciada. Y cuando llegué a la clase era la misma. Entonces me quedé, pero me fue mejor. Ok. Y ahora la pregunta de esto es, en el caso de la pregunta de eso que le estaba diciendo, pero esto es porque usted aprendió o porque de repente el profesor utilizaba los mismos exámenes que utilizaba anteriormente. No, no utilizaba los mismos. Ok. Pero como yo ya tenía como, quizás los temas eran iguales, porque sí son iguales, pero los exámenes no eran iguales. La licenciada es Ángel Oyuela y ella no pone los mismos exámenes. Ok, perfecto. Entonces, pero ¿con qué sentido quiero que ustedes lleguen a esto? Es que hay algunas ocasiones en las cuales cuando nosotros tenemos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un proceso de confiabilidad por medio de test-retest, es que las personas generalmente puede ser que cometan el error de que ya están se lograron aprender, ¿sí? Las respuestas correctas de los ítems y por ende puede ser que la persona entonces responda no porque entiende o no porque comprende la instrucción, sino porque recuerda la respuesta correcta. ¿Sí me entienden? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver por ahí. Yo se lo había con el mismo maestro, porque ya se conoce su método de estudio. Muy bien. Ese es entonces el primer coeficiente de confiabilidad. Eso quiere decir test, retest. El segundo coeficiente es el de formas paralelas o conocido también como igualación de pruebas. Eso quiere decir de que las formas paralelas son equivalentes en el sentido de que pueden contener los mismos tipos de reactivos de igual dificultad y están altamente correlacionados. ¿Ustedes han trabajado alguna vez con docentes que cuando aplican un test aplican dos tipos de test? ¿Dos tipos de exámenes? Sí, Sí. ¿Sí? Y la pregunta de esto es, ¿están evaluando algo diferente o algo igual? algo igual, Pero de distinta manera. de distinta manera. ¿Estamos? Al final lo que estamos midiendo, lo que queremos medir es el proceso de adquisición de conocimientos. ¿Sí? Pero puede ser entonces que la persona, en ese proceso de evaluación, hay varios caminos por donde se puede llegar. ¿Cuál es entonces la dificultad o el problema que nos podemos encontrar cuando tenemos el coeficiente de formas paralelas? En que el análisis de estos reactivos deben de ser el mismo grado de dificultad y deben de medir lo mismo. Por ejemplo, puede ser que imaginemos la persona que aplica, el profesor que aplica dos exámenes al mismo tiempo del mismo tema. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que yo haga un examen de confiabilidad, de lo que nosotros estamos viendo ahorita, y le diga, hágame un resumen sobre todo lo que usted recuerda de confiabilidad. A que yo venga y tenga entonces los tipos de confiabilidad que existen son, y le ponga 4 líneas, o le diga, el coeficiente de confiabilidad test-retest se basa en aplicar la prueba en dos momentos diferentes en el tiempo, ¿verdadero o falso? ¿Estamos midiendo el mismo tema? Sí.
Sí, sí, pero estamos viendo lo mismo, pero no es el mismo grado de dificultad. Ahora sí me van entendiendo mejor el tema de confiabilidad. Sí. Sí. Clarísimos, clarísimos como el agua, clarísimos como que les puedo pedir en el examen. Pónganme un ejemplo de TRTs. Ah, bueno. O no tan claro. Mira, Andrea, ¿estamos claros? Andrea Alfaro. Funes Alfaro. ¿Estamos bien? Hola, ¿se me escucha? Sí, escuchamos. Ah, ok. Sí, yo creo que sí. Ok. Miguel, ¿estamos bien? Estamos cheques, Lick. Vale. Licenciado, entonces Adelante. la de coeficiente, ponga la anterior que tenía para tener esa duda clara. Ujú. Coeficiente de formas paralelas es que hacen un mismo test o una misma prueba, pero con diferentes ítems, pero van a medir lo mismo, ¿correcto? ¿O Ujú, ujú. Exactamente. Incluso aquí se lo voy a poner como un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos aplicar en este caso dos tipos de confiabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde está el lápiz? Aquí. Aquí este ejemplo, este es el test de inteligencia no verbal de la Universidad de Purdue. En el caso de esta prueba, tiene una forma A y tiene una forma B. ¿Ok? O sea, medimos inteligencia, solo que hay dos tipos de test. ¿Cómo podríamos entonces evaluar el grado de confiabilidad de esta prueba? Entonces, se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer, en primer lugar, porque vamos a tener dos grupos, y a los dos grupos le vamos a aplicar las dos formas. Le vamos a aplicar la forma A en un primer momento, este es el primer momento de evaluación, este es el segundo momento de evaluación. Le voy a aplicar al grupo 1 la forma A y al grupo 2 la forma B. Dejamos que pase un intervalo de tiempo y luego al grupo 1 le voy a aplicar la forma B y al grupo 2 le voy a aplicar la forma A. Y a partir de los resultados, entonces, cuando yo los comparo, aquí sí yo no me voy a meter a esto, ¿verdad? Porque si a ustedes les interesa este tema, hay una maestría en psicometría y evaluación educativa aquí en la universidad para que ustedes la saquen y yo no me voy a meter en temas estadísticos para sacarlo. Pero yo lo que quiero decir es que entre más alto sea el grado de confiabilidad, entre más alto este coeficiente, mejores propiedades psicométricas tiene la prueba. Licenciado, ahí no sé si estoy confundida. Ahí podríamos, si cambiamos las letras, ahí sería como una escala nominal que no afecta el resultado. ¿O ando en ¿Cómo? otro? ¿Cómo? No lo entendí. O sea, usted preguntó antes, ¿qué nos referíamos cuando, qué es la escala nominal, verdad? Y la mayoría no supo contestar lo Sí. que era la escala nominal. Entonces, agrupar por características, ¿podría cambiarse las letras de los ítems y no afecta? No, realmente no es eso. Cuando yo les preguntaba con respecto a la escala nominal, era si un instrumento es confiable o no es confiable. Ok. ¿Estamos? ¿Ok? Licenciado, una pregunta. Adelante. Bueno, digamos, uno va a aplicar un test y quería saber, que estoy un poco confundida con, ¿se pueden utilizar dos coeficientes de confiabilidad en un solo test, por decirlo así? No sé si se entiende. Como aplicar, por ejemplo, el test retest y el de formas paralelas al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, sí se puede. Incluso ese era el ejemplo que les iba a poner ahorita. Porque vaya, imaginemos lo siguiente. En lugar de aplicarle aquí la forma A, ¿sí? Voy a ver. Le aplico la forma A en un primer lugar y borro acá. Y aquí le vuelvo a aplicar la A.
¿Ok? Y aquí le aplico la B y le vuelvo a aplicar la B. ¿Este sería de formas paralelas o test retest? Paralela, diría yo. Pero aquí tenemos forma B, forma B, forma A, al mismo grupo. TRT, porque el paralelas es que pueden cambiar los ítems con el mismo resultado y el poner los mismos serían el TRT. Exactamente. ¿Ok? Podríamos tener entonces una persona en la cual se le puede aplicar esto. Ustedes ya saben de los diseños de investigación. Ustedes saben que podríamos tener un grupo 3, un grupo 4, un grupo 5, un grupo 6 y probar las distintas combinaciones. Podríamos dejar, por ejemplo, así como está ahorita esto y ponerle forma A, forma B. Podríamos en el siguiente colocarle al grupo 3, forma A, forma A, al 4, forma B, al grupo 5 podríamos aplicarle forma A, forma B, forma A, forma B, ¿sí? Y aquí hay un intervalo de tiempo. Aquí también hay otro intervalo de tiempo. Podríamos entonces poner aquí B, A, B, A. ¿Sí? Esto es un diseño de investigación. Así que, ¿se entiende entonces? Podemos contar con esta misma prueba de Purdue. Podríamos tenerlo tanto el test de coeficiente, el coeficiente de confiabilidad de R-test o el coeficiente de confiabilidad de formas paralelas. Pero al final lo que nosotros queremos es que entre más alto sea ese grado de confiabilidad, más confiable se vuelve la prueba y por ende más apegada a la realidad se vuelven los resultados. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, licenciado. Yo me Clarísimo. enredé, Lick. ¿A dónde? Es que se me fue un poco el internet y no supe cuál era la respuesta cuando usted dijo que al grupo A, al grupo 1, perdón, le pone la forma A y al grupo 2 la forma B. Ahí me perdí, no sé realmente. A ver, si yo le aplico aquí forma A y ya le apliqué aquí forma A, aquí pongo forma B y luego aquí forma B, ¿sería TR-test o paralelas? Vaya, aquí voy a comprobar algo. Los que sí escucharon la respuesta, ¿cuál es la respuesta? Si son iguales, son paralelas. No, al revés, TRT son iguales. Aquí estoy anotando. Y Ok. paralelas son diferentes, Lick. Perfecto. Vaya, entonces, ahorita usted se acuerda. Bueno, va a quedar menos de un minuto, por si se corta, nos volvemos a conectar. ¿Ok? Si aplicamos entonces la misma prueba a las personas